En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacer este tipo de fotografías de rayos. Vamos a ver el material, los parámetros de disparo y cómo editar este tipo de fotografías, y vamos a acabar viendo cómo he hecho esta fotografía que tienes aquí desde cero en el campo y desde dentro de la cámara cuando... después de la intro. Correcto, amigos, estamos a final del verano, estamos en época de tormentas y es muy habitual que tengamos tormentas con componente eléctrica, y que es uno de esos momentos absolutamente espectaculares para salir a fotografiar con mucho cuidadito. Así que en este vídeo os voy a contar fundamentalmente cómo fotografiar rayos, y todo eso viene a partir de esta fotografía que tomé hace menos de 48 horas en una de las tormentas que tuvimos, y que la compartí en Instagram. La tenéis aquí en mi Instagram y me habéis preguntado cómo hacerla, y sobre todo sé que es una técnica que a muchos os gustaría empezar a hacer y que es tremendamente sencillo. Así que vamos con ello, vamos a ver en el vídeo cómo se toma la fotografía, el material que tenéis que hacer, los parámetros óptimos para tomar esa fotografía, cómo tenéis que configurar la cámara, y luego incluso vamos a ir al ordenador y vamos a editar desde cero esta fotografía que yo tengo con un rayo o multiplicando todos los rayos que tuvimos en esa tormenta. Así que vamos a ello. Lo primero, la toma de la fotografía. ¿Qué material necesitáis para hacer fotografías de rayos? Pues buenas noticias, os traigo buenas noticias. A diferencia de otro tipo de fotografía nocturna, como por ejemplo la fotografía de vías lácteas, el material que vamos a necesitar aquí, sobre todo en cámara y en lente, no es muy exigente, lo que significa que no te vas a tener que gastar muchísimo dinero. Vamos a disparar a ISOs medios o incluso ISOs bajos, con lo cual la cámara no tiene que tener un super sensor. Vamos a disparar con unas aperturas de diafragma medias o incluso cerradas, f5.6, f.8, con lo cual prácticamente cualquier lente te va a valer. Así que, como digo, son buenas noticias. En cuanto a la cámara, prácticamente ya te lo he dicho, no vas a necesitar una super cámara con una señal ruido, una relación señal-ruido espectacular, porque vamos a disparar a ISOs bajos. Luego veremos los parámetros de disparo. Lo que sí que es importante es que tu cámara te permita configurarla en modo manual, ya sea una cámara reflex, una cámara mirrorless o incluso un smartphone como este, pero que te permita configurar los parámetros de disparo. Esa es la clave de lo que vamos a necesitar. En cuanto a la lente, pues lo dicho, aquí puedes disparar con grandes angulares, con ultra grandes angulares o incluso con teleobjetivos. Va a depender un poquito del tipo de fotografía que quieras hacer, así que esa elección la vas a tener que hacer tú. A mí me gusta disparar con grandes angulares, no ultra grandes angulares, pero sí focales de 20-25 milímetros, creo que me gusta bastante bien. Y lo bueno de todo es que no vas a necesitar que la lente sea muy luminosa, no vas a necesitar esas lentes de f1.4, f1.8, f2.8, porque vamos a disparar con diafragmas bastante más cerrados, así que cualquier lente prácticamente que tú tengas va a funcionar muy bien en una apertura de diafragma de f5.6 o de f8, que es lo que vamos a utilizar. Así que cámara y lente, prácticamente cualquier cosa que tengas te va a valer. Lo que sí que es importante es, y obligatorio, vamos a necesitar un trípode. ¿Por qué? Porque cuando veáis los parámetros de disparo vais a ver que los tiempos de exposición que utilizamos van a ser tiempos de exposición largos, de más de 2, 3, 4, 5 hasta 25 o 30 segundos, a pesar de que a lo mejor te sorprende porque los rayos son un fenómeno tremendamente rápido, pero luego os cuento un poquito el porqué. Como vamos a utilizar esos tiempos de exposición tan largos, vamos a necesitar estabilizar la cámara y vamos a necesitar un trípode lo más estable posible. Aquí el material va a ser importante porque, por ejemplo, los trípodes de carbono pues van a ser más conductores, van a traer más los rayos, pero bueno, ya tenemos que tomar la seguridad nosotros por nuestra cuenta. A ese trípode evidentemente le vas a tener que poner una rótula. A mí me gustan las rótulas de bola, yo tengo incluso un anillo giratorio para poder poner la cámara en horizontal y en vertical sin tener que estar cambiándola, pero esto es totalmente opcional. Lo que también es opcional pero muy recomendable es un intervalómetro que puede ser de este estilo, un intervalómetro externo, inalámbrico o conectado con cable, o lo que a mí más me gusta, que son los intervalómetros internos que prácticamente tienen todas las cámaras. ¿Por qué es muy útil? Pues porque vamos a poder dejar la cámara haciendo fotos solita mientras nosotros nos ponemos nos refugiamos de la tormenta en nuestro coche, que va a ser una celda de Faraday perfecta y que nos va a proteger de cualquier problema que podamos tener con los rayos. El intervalómetro, aparte de protegernos y de seguridad, nos va a permitir dejar la cámara haciendo fotos, nos vamos a desentender y vamos a poder programarlo como nosotros queramos. Muy recomendable también que llevéis baterías extra, o lo que a mí más me gusta, un powerbank, ¿vale? Un powerbank conectado a la cámara nos va a permitir dejar la cámara funcionando durante tiempos prácticamente ilimitados, y si la tormenta por lo que sea dura 6 horas, la cámara va a estar pudiendo hacer fotos durante 6 horas cogiendo la energía directamente de ese intervalómetro. Si no, lleva baterías de sobra, y si no, prepárate a que la cámara en algún momento decida dejar de funcionar, que normalmente será cuando la tormenta sea más intensa.
Esto en cuanto al material. Lo he mencionado un poquito de soslayo, la seguridad. Bien, en este tipo de fotografías la seguridad es bastante importante. No tiene por qué pasar nada, pero realmente estamos en unas condiciones que son bastante peligrosas. Una tormenta con componente eléctrico va a tener rayos, y esos rayos, en el momento en el que caigan cerca de ti, o teniendo un trípode que tenemos que va a hacer casi de pararrayos, tienes ciertas papeletas, estás comprando ciertas papeletas para que el rayo caiga ahí, lo cual es mortal, lo cual tenemos que protegernos. ¿Cómo nos vamos a proteger? Mi consejo siempre es lo mismo: dejar la cámara trabajando y meterte en el coche. Te vas a meter en el coche, apartadito. El coche es una celda de Faraday perfecta, te va a proteger y no vas a tener ningún problema. Así que, entre otras muchísimas precauciones que vas a poder tomar, meterte en el coche va a ser la primera. Así que programa todo, métete en el coche y a disparar. Concepto general de la fotografía, vale, tenemos el material, ¿cómo vamos a hacer la foto? Pues lo importante es que tengáis en mente cuál es ese concepto general, y es muy sencillo. Un rayo es un fenómeno natural que es tremendamente rápido, se produce en cuestiones de milésimas, centésimas de segundo, es prácticamente imperceptible a la vista humana, solamente vamos a ver ese fogonazo, y evidentemente es algo prácticamente imposible de captar haciendo una fotografía normal. Hay muchos aparatos que están programados para que capten el rayo, pero no va a ser sencillo, y sobre todo para gente que está empezando. Así que lo que vamos a hacer es realizar fotografías con tiempos de exposición muy largos, ¿vale? En vez de tiempos de exposición cortos, vamos a fotografiar con tiempos de exposición muy largos. Vamos a dejar el obturador de nuestra cámara abierto durante 5, 10, 15, 20 segundos, y de esa manera lo que vamos a hacer es captar cualquier fuente de luz que entre en ese tiempo. Durante esos 20 segundos, cualquier fuente de luz que va a ser un rayo va a quedar captado en nuestro sensor. Para eso lo que vamos a hacer es dejar la cámara programada con ese intervalómetro, ya sea externo o interno. Si no, te tocará ir haciendo las fotos a ti una a una cada vez que acabe, con lo cual ni es seguro ni es cómodo. Y los parámetros con los que vamos a utilizar nuestra cámara son muy sencillos. Lo primero de todo, la cámara la vamos a poner en modo manual para poder controlar la apertura de diafragma con nuestra lente, el ISO y la velocidad de disparo, los tiempos de exposición. Vamos a poner evidentemente formato RAW, vamos a disparar en formato RAW, vamos a quitar el estabilizador de nuestra cámara porque estamos disparando en trípode y no queremos que haga efectos extraños, y el balance de blancos, a pesar de disparar en RAW y que lo vamos a poder modificar a posteriori, yo sí que recomiendo que lo pongáis en torno a los 4000 Kelvin, ¿vale? Que os va a dar ya una imagen bastante parecida a lo que vais a ver en la realidad, luego lo vais a poder modificar. Importante con estos parámetros, antes de disparar, que elijáis una composición chula, sobre todo si estáis trabajando con grandes angulares, ¿vale? El cielo es un complemento de lo que tenemos. Vamos a intentar que tengamos un primer plano, que tengamos algo decente y que encima esos rayos estén cayendo en un sitio chulo. Si vas a hacer una foto solo al cielo con los rayos, pues vas a tener una foto mediocre, ¿vale? Así que necesitamos que la composición sea decente, y cuando tengamos todo esto, simplemente tenemos que configurar nuestra cámara. Tiempos de exposición. Lo dicho, tiempo de exposición, vamos a intentar dejar el obturador abierto y vamos a trabajar con tiempos de exposición entre 2, 3, 4, 5 segundos y hasta 20, 25 segundos. ¿En función de qué? Pues en función de la luz que tengamos. Luego vamos a poder compensar un poquito con el ISO, pero vas a tener que ir haciendo pruebas con esos tiempos de exposición. A mí tiempos de exposición mayores de 20-25 segundos me empiezan a gustar menos porque suele haber bastante viento y las nubes van a empezar a salir movidas, y realmente prefiero que las nubes salgan lo más estáticas posibles, así que yo normalmente empiezo disparando con 10-15 segundos y de ahí voy viendo. La apertura de diafragma, pues como os he dicho, son buenas noticias. Vamos a disparar con una apertura de diafragma relativamente cerrada. Posiblemente vamos a empezar con un F de 8, podemos jugar incluso con 5, con 6, 8. Esto lo que nos va a permitir fundamentalmente es captar el rayo con bastante buena calidad y sin quemarlo absolutamente todo. Si tú captas un rayo con una apertura de 1,8, vas a tener menos definición del rayo, va a estar todo bastante más quemado y no es lo que estamos buscando. Vamos a tener la mejor calidad de nuestra fotografía. Con una apertura de diafragma de f5,6, f/8, prácticamente cualquier lente es buena. Si tienes que disparar a f1,8, vamos a tener una imagen más blandita, con menos nitidez, con más viñeteo. Peor, ¿vale? Y luego, sobre todo, también, con esas aperturas de diafragma, prácticamente nos vamos a olvidar de tener que enfocar la fotografía bien. Tenemos tanta profundidad de campo que con un f/8, por ejemplo, y una lente a 24 milímetros, vamos a poder enfocar donde queramos, que nos va a salir todo enfocado casi con total seguridad. Eso en cuanto a la apertura. Tenemos el tiempo de exposición, tenemos la apertura y nos falta la tercera pata del banco, que es el ISO, ¿vale? La sensibilidad, pues aquí nada nuevo bajo el sol. No vamos a tener que disparar a sensibilidades muy muy altas, por el mismo motivo que decíamos de no disparar con aperturas muy abiertas. No queremos quemar el rayo, y cuanta menor ISO, cuanto el ISO sea más bajo, mayor calidad va a tener nuestra fotografía, menos ruido, más rango dinámico, más calidad. Dependerá un poquito de la luz que tengas, ¿vale? No va a ser lo mismo hacerlo en un sitio donde haya luz que en un sitio totalmente a oscuras. ISOs desde 100 en condiciones súper óptimas hasta 800 a lo mejor podemos disparar, incluso, bueno, 1600 podríamos disparar, pero yo no pasaría de 800, pues nos va a funcionar bastante bien.
Ten en cuenta que vamos a poder jugar para conseguir la exposición perfecta con el ISO y con el tiempo de exposición. La apertura de diafragma la vamos a dejar en 5,6 o f/8 y lo que tenemos que ir haciendo es diversas pruebas, ¿vale? Con esos parámetros, modificando uno de los parámetros hasta conseguir la exposición perfecta de nuestra fotografía. Cuando tengas esa fotografía con esa exposición perfecta, lo que vas a hacer es algo tan sencillo como configurar tu intervalómetro. El intervalómetro lo vas a poner con tiempos, con fotografías ilimitadas, ya la pagarás tú cuando tú quieras, y con un tiempo y con un intervalo entre fotografías el menor posible, que suele ser de 1 segundo. De esa manera, con esos parámetros que has configurado tu cámara y con el intervalómetro perfectamente programado, simplemente vas a disparar y la cámara va a empezar a trabajar sola, va a ir haciendo fotos ilimitadas hasta que tú la apagues con esos parámetros de disparo. En ese momento te aconsejo que te vayas al coche, que esperes, y lo que vas a conseguir son un montón de fotografías, un montón de archivos RAW que vas a ver en el ordenador, y de ese montón de archivos, pues dependiendo de la intensidad de la tormenta, tendrás más o menos rayos, pero todos los rayos que hayan caído en el periodo en el que has estado haciendo fotografías estarán captados de manera perfecta en tu sensor, así que simplemente nos quedaría irnos al ordenador, ver qué es lo que tenemos y ver cómo vamos a editar esa fotografía, tanto con un solo rayo como si queremos multiplicar todos los rayos que han caído en esa tormenta y ponerlos en una sola fotografía. Vamos al ordenador. Bien, pues aquí podéis ver el montonazo de fotografías que estuve haciendo, ¿vale? Esto es para un curso de fotografía nocturna que tenéis en Processing Raw, en el cual estamos haciendo una fotografía de un Star Trail, fotografías de la Vía Láctea. Bueno, el caso es que como vino tormenta, hice un montón de fotografías en la hora azul e incluso algunas fotografías con coches. Y luego, aquí empezó la tormenta, si os dais cuenta, pues la tormenta empezó aquí y empezaron los rayos a caer, iban cayendo y ahí más o menos los tenía todos estos. Los parámetros de disparo, aquí los tenéis, 13 segundos, f8, ISO 800. Lo que he hecho ha sido marcar con 5 estrellas, si lo veis aquí, atributos, ¿vale? Si tenéis algún problema con Adobe Lightroom, sabéis que tengo el curso en Processing Raw totalmente completo de Adobe Lightroom y tengo estas fotografías, unas trazas de coches que pasaron por ahí y que las voy a aprovechar para la fotografía, y luego las fotografías de los rayos, que las he ido seleccionando para tenerlas todas juntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues en primer lugar voy a elegir alguna que me guste, esta por ejemplo que está chula, y la voy a hacer un revelado muy sencillito, ¿vale? Un revelado siguiendo el flujo de trabajo que yo siempre hago en Adobe Lightroom. Esto no es el objetivo de este vídeo, pero bueno, yo directamente le voy a dar aquí un poquito de caña, voy a bajar un poquito la saturación de los azules y luego en básicos pues vamos a subir. Voy a hacer algo muy sencillo, ¿vale? Para que no tengáis muchos problemas. ¿Vale? Y con algo así más o menos lo vamos a dejar, ¿vale? Un poquito de intensidad y un poquito voy a bajarle la saturación. Esto lo podría hacer con mucho más cuidado, haría muchas más cosas, jugaría seguramente un poquito con todo esto que tengo aquí, pero bueno, lo vamos a dejar porque ya os digo que lo importante es la fotografía de rayos. Lo que vamos a hacer es directamente copiar estos ajustes de revelado. Estos hay muchas formas de hacerlo. Copiamos los ajustes de revelado y lo vamos a pegar directamente en todas nuestras fotografías. Aquí para que lo veáis. Vamos a seleccionar todas y lo que vamos a hacer es botón derecho, editar en abrir como capas en Photoshop. Esto lo que va a hacer es abrirnos la fotografía en un documento de Photoshop en diversas capas. Vale, aquí tengo todas las fotografías y lo único que voy a hacer es seleccionar la que más me gusta, que era la 53, creo. La voy a poner abajo del todo y esta va a ser la base de nuestra imagen. El resto de fotos lo que voy a hacer es, voy a ponerlos en modo, fijaos, aquí tenéis modo aclarar. Cuando las tengáis en modo aclarar, lo que va a hacer, va a salir esto tan raro, con lo cual, como lo que no queremos es que nos quede raro, vamos a añadirles una máscara en negro a todas y cada una de las fotografías. Si pulsáis el botón Option o el Alt aquí, máscara en negro, ¿vale? Esto lo podéis hacer con todas, lo podéis hacer incluso en un lote si queréis. Las añadimos las máscaras. Y ahora simplemente lo que nos queda es ir pintando en estas máscaras, ¿vale? Con un pincel, por ejemplo, yo voy a coger mi pincel y mi tableta, en blanco, en la máscara, sed consciente que estáis pintando en la máscara, poned un flujo en el que vosotros queráis, un flujo más o menos bajito, y que el pincel esté en blanco, lo vais a tener ahí, y vais a ir pintando en la zona donde esté el otro rayo. Fijaos, aquí tenéis el rayo, con lo cual podéis ir pintando, y lo podéis hacer de esta manera, ¿vale? Vais pintando y vais viendo cómo se va iluminando. Podéis pintarlo todo lo que queráis, y luego si hay algo que no os guste, con pincel en negro, X, ¿vale? Cambiáis, podéis ir pintando y dejándolo más o menos así. Os vais a la siguiente, ¿vale? Y en la siguiente, con el pincel en blanco de nuevo, pues pintáis para ver dónde está el rayo, dónde tenemos el rayo aquí. Aquí lo tenemos aquí abajo, con lo cual ya sabemos que está aquí el rayito. Y con un pincel en negro pues podemos eliminar todo lo que no nos interese, que es todo esto que tenemos por aquí. Y esto lo vamos a hacer con todas y cada una de las fotografías. Vamos a ir pintando para ir descubriendo los rayos. Con blanco, ya sabéis que descubrimos, y con negro ocultamos.
¿Vale? Y fijaos cómo todas estas las podría meter dentro de un grupo con comando G, por ejemplo. Yo utilizo el plugin Tony Kuiper, pero las podemos meter dentro de un grupo y fijaos cómo han ido apareciendo todos estos rayos que tenéis aquí. Aquí incluso si hubiera algo que nos gustara, por ejemplo aquí abajo, podéis veniros, añadirle una máscara en blanco y con un pincel en negro podéis eliminar todo lo que nos guste. Por ejemplo, esto que tenéis aquí, pues podéis decir, vale, que esto no lo quieres para que te quede exactamente. Y luego nos quedaría esta que tenéis aquí. Esta básicamente lo que es la foto de las trazas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con un pincel en blanco vamos a desvelar las trazas, ¿vale? Yo las desvelo. Aquí tengo las trazas, las estoy desvelando. Y aquí ya depende de la fuerza que vosotros le queráis dar. Yo voy a utilizar un flujo muy bajito, ¿vale? Un flujo de 10 para que aparezca un poquito de detalle, porque si aquí hay unas luces, pues tiene que haber un poquito más de luz en toda esta zona, pero bueno, algo así, no mucho más, y yo creo que con esto más o menos lo podríamos tener. Fijaos cómo hemos iluminado un poco, aquí incluso le voy a quitar un poquito, porque tampoco quiero que tenga tanta luz, le voy a quitar un poco, y ya tendríamos la foto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso, aquí tenemos mucho cielo que no nos interesa, yo directamente lo que voy a hacer es dejar la proporción 1:1 en este caso, podemos dejar aquí 1:1 y dejar la foto ahí, como nos guste, que yo creo que va a quedar bastante mejor. Y aquí es el momento de empezar a editar nuestra fotografía. Aquí simplemente ya es que cada uno haga lo que le guste. Puede que haya gente que no haga nada más, que simplemente quite estas motas. Yo, de manera súper mega rápida y prácticamente no voy a explicar nada porque lo tengo muy explicado en los cursos, así que lo podéis ver cómo editar esta fotografía. Lo que voy a hacer es trabajar utilizando el plugin, en este caso los filtros Color Efex, que son estos que tengo aquí, con lo cual si yo pulso filtro Color Efex, la mayoría lo sabréis, seguramente me salga alguna actualización que haya hecho, porque siempre hay actualizaciones, y aquí directamente le voy a dar en mis favoritos, le voy a dar lo voy a hacer todo muy rápido, ¿vale? Contraste tonal. Vamos a ver la fotografía para verla bien. ¿Vale? Le voy a dar un contraste tonal, contraste dinámico. Vamos a dejarlo así. Ahí un poquito de contraste dinámico. Voy a darle incluso un filtro de tonal contrast. Muy bajito, ¿vale? 10. Modifico los valores para dejarlo en 10. 10. 10 y aquí nada, un poquito de saturación, 2 nada más y bajamos la opacidad mucho para que no haya mucho efecto. Ahí lo tenéis, fijaos la diferencia, ¿vale? Como lo estamos dejando como nos gusta. Y aquí directamente podemos empezar ya a aplicarlo y podemos empezar a buscar lo que queremos. Le voy a bajar aquí un poco la opacidad, que no necesito nada más. Y una vez que tengo esto, básicamente lo que voy a hacer es oscurecer un poco la fotografía. Los medios tonos los voy a oscurecer. Voy a seleccionar los medios tonos, ¿vale? Este es el plugin Tony Kuiper para los que no lo conozcáis. Tremendamente útil. Bajo aquí. Esto lo voy a dejar así. Le voy a aplicar una máscara y voy a bajar un poquito la luz de la fotografía, que creo que va a quedar un poquito mejor. Me gusta, ¿vale? Bajo un poco la opacidad. Y ya simplemente utilizando filtros Color Efex, lo que voy a hacer es darle, voy a generar aquí, lo voy a agrupar todo, ¿vale? Con control mayúsculas Alt T o este botoncito que tengo aquí. Y de nuevo podemos ir a Nik Color Efex 7. Le vamos a hacer aplicar uno de mis filtros favoritos, que es Colorize, que lo tenemos aquí. Lo vamos a colorear con un color azulito oscuro que tenemos aquí para darle ese toque dark mood a la foto. Lo aplicamos y lo que vamos a hacer es aplicarlo no a toda la fotografía, sino solamente a la zona de las sombras, para lo cual una máscara de sombras 2 o sombras 3 puede estar bien, algo así. Lo aplicamos y fijaos cómo vamos consiguiendo oscurecer esa fotografía. Volvemos a acoplar todo y aquí lo que básicamente vamos a hacer es un pequeño efecto Orton. Vamos a suavizar la imagen utilizando Nik Color Efex. Tenemos muchas maneras de hacer esos efectos Orton, pero a mí me gusta muchísimo el efecto Orton que nos da resplandor con glamour, el glamour glow que tenemos aquí. Fijaos cómo prácticamente sin hacer nada nos deja la imagen con un toque muy muy chulo. A este resplandor con glamour lo voy a aplicar así y luego le voy a aplicar otro resplandor con glamour, ¿vale? Para las altas luces. Voy a aplicarle de nuevo un resplandor con glamour, en este caso mucho más cálido, con más desenfoque, incluso un enfoque suave clásico, ¿vale? Y de esta manera, fijaos el cacho de desenfoque que le estamos aplicando. ¿Qué vamos a hacer con esto? Aplicarlo solamente a la zona de las altas luces. Lo quito de aquí, aplicamos las altas luces, aplico y ya tengo todo eso solamente en la zona de las altas luces. Lo voy a meter dentro de un grupo, comando G o este botón que tengo aquí en negro, y con un pincel en blanco, ¿vale? Fijaos cómo tengo el pincel en blanco, voy a aplicarlo todo este desenfoque donde yo quiera. Así esta zona que tenemos aquí, que está un poquito pasada, pues no me lo va a afectar.
Esto sí, aquí le voy a dar un poquito. Y fijaos cómo, ¿vale? Me está ahí. Me está dando todo este desenfoque en esta zona, que es la que a mí me interesa. Una vez que tenga esto, ya básicamente lo que nos tocaría es eliminar estas motas de polvo que tenemos aquí. Yo aquí, bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Podemos generar una capa, la voy a poner aquí fuera, ¿vale? Una capa y con un pincel corrector puntual que tengamos. Es tan sencillo como ir pintando por aquí, ir pintando por aquí, ir pintando por aquí, ir pintando por aquí. También lo que podría hacer es limpiar el sensor de vez en cuando. Fijaos, incluso todo esto que tengo aquí. Bueno, esto es cuestión de dedicarle el tiempo que queráis. Y de esta manera prácticamente ya tendríamos nuestra fotografía. Yo le doy unos pequeños toques finales que a mí me gusta con una acción que yo tengo, que todos lo tenéis en los cursos también. Es una acción que yo la tengo directamente, la invoco desde aquí, es la acción de toques finales. Y es una acción en la que básicamente se generan pues unas cuantas capas de exposición y de equilibrio de color, las cuales, fijaos, lo que voy haciendo es simplemente, fijaos, esta foto la transformo con estos colores que a mí me gustan un poquito más, bajo la opacidad, valores de 40 a lo mejor ya más o menos están bien, un poquito menos. Este lo que me hace es levantar esas sombras, ¿vale? Fijaos, lo que hago también es bajarla un poquito. Y aquí lo que hago es ese viñeteado. Pinto en blanco donde quiero viñetear, donde quiero oscurecer un poquito la imagen. ¿Cómo? Con un pincel en blanco. Entonces lo que voy haciendo es pintando por aquí, pintando por aquí. Y lo que estoy haciendo es básicamente oscurecer la fotografía para atraer un poco la atención, ¿vale? A la zona que más me puede interesar. Que si os dais cuenta, pues fijaos, aquí oscurezco un poquito aquí, y aquí lo que hago es lo contrario, un punto de luz. ¿Dónde le voy a dar el punto de luz? Pues evidentemente en toda esta zona que tenemos. Incluso puedes currarte un poquito aquí, como si fuera casi un pequeño dodge, que no he hecho, pero... Y aquí también le podemos dar un poco, incluso en esta zona que tenemos, y algo incluso grande, y grande en toda esta zona. Y incluso podemos hacer aquí un pequeño tin, 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 tin. Esto, fijaos. Y esta última acción lo que me da es esto que tenemos. Fijaos de qué manera hemos conseguido pasar, bueno, pues de esta foto que tenemos aquí, que es una sola foto y que si te gusta es la que tú puedes llegar a tener, o cómo puedes darle esos toques, dejarla con un toque de luz que te guste un poco más, y todo esto hecho súper rápido, sin pensar y sin tener prácticamente nada de cuidado. Esto, cuanto más cariño le des, mejor va a ser el resultado. Vas a poder hacer un poquito de dodge, un poquito de bar, vas a tener más controles. Si te interesa saber cómo hago este tipo de procesados con más cuidado, en Processing Raw ya sabéis que tenéis fotos paso a paso, y ahí sí que lo explico con mucho tiempo, ¿vale? Porque tenemos mucho más tiempo. Y así de sencillo es como hemos fotografiado un montón de fotografías con rayos, y cómo después en el ordenador hemos hecho el revelado error de cada una de las fotografías, las hemos llevado a Photoshop y hemos apilado todas esas fotografías para tener una tormenta eléctrica que ha podido durar 2 o 3 horas en una sola fotografía, que es espectacular. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si ha sido así, en processingraw.com tienes un montón de fotografías paso a paso desde dentro, todavía mejor explicadas, con más tiempo, porque aquí tenemos un tiempo un poco limitado, con varios capítulos. Tienes cursos de fotografía, cursos de Photoshop, cursos de Adobe Lightroom, hasta cursos de vídeo, y un montón, como digo, de fotografías desde dentro. processingraw.com, aquí lo tienes, échale un ojo que te va a gustar. Nos vemos en el próximo vídeo.